Buenos días, hoy les hablaremos acerca de la inflación y cómo esto se conecta con las diferentes escuelas del pensamiento económico, los conceptos que hemos estado viendo durante la temporada de clases, así como también las conectaremos con la micro y la macroeconomía. La inflación en el Perú ha sido un tema relevante en los últimos años, con tasas que oscilan entre el 1 y el 8% de inflación, según informes recientes del Banco Central de Reserva. La inflación acumulada en los últimos 12 meses fue del 8,04%, lo que indica una tendencia en la alza de los precios de los bienes y servicios. A pesar de que la inflación ha empezado a retroceder, todavía es preocupante. A pesar de que la inflación ha empezado a retroceder, todavía es preocupación importante para la economía peruana. El Banco Central de Reserva, como ya mencioné anteriormente, ha estabilizado un rango de meta de inflación del 1 y el 3% anual, y se espera que estas políticas y medidas tomadas por el gobierno y las autoridades monetarias ayuden a mantener la inflación bajo control y así como también regular los precios de los productos en el mercado. ¿Con qué escuela relacionamos a la inflación? La escuela keynesiana sostiene que la inflación es causada por el aumento de la demanda agregada y la disminución de la oferta en la economía. Según esta teoría, la inflación puede ser controlada por medio de políticas monetarias y fiscales que ayuden a estabilizar la economía y evitar fluctuaciones excesivas en los precios. La política monetaria puede ser utilizada para controlar el crecimiento de la oferta monetaria y mantener la estabilidad de los precios. Además de esto, la política fiscal puede ser utilizada para controlar el gasto público y evitar el aumento en la demanda agregada, que pueda generar un aumento en los precios. En resumen, la escuela keynesiana propone el uso de políticas macroeconómicas para estabilizar la economía y mantener la inflación bajo control. Conceptos de la economía que vimos en clase y cómo éstas se relacionan con el fenómeno económico de la inflación. Como primer punto tenemos a la oferta y la demanda. La inflación puede ser causada por un aumento en la demanda de bienes y servicios, lo que conlleva a un aumento de precios. También puede ser ocasionada por la disminución de la oferta de bienes y servicios, lo cual conlleva a una inflación, ¿no? Claro, un aumento de precios. La política monetaria. La inflación puede ser controlada mediante política monetaria, que es la forma de los gobiernos y bancos centrales de controlar la oferta del dinero en una economía. Es decir, si, por ejemplo, si hay demasiado dinero en circulación, puede haber un aumento de precios y por lo tanto esto sería una inflación. La política económica. A través de la política monetaria, fiscal, la regulación de precios y la política comercial se relacionan con el fenómeno económico de la inflación, al influir en factores que determinan los niveles de precios en una economía. El tercer punto sería costos de la producción. Los costos de la producción también pueden afectar la inflación. Es decir, si los costos de la producción aumentan, los precios de los bienes y servicios también van a aumentar, lo que conlleva a una inflación. Ahora, la economía conductual se relaciona con el fenómeno económico de la inflación. Al estudiar como los sesgos cognitivos, el comportamiento consumidor, la política monetaria y expectativas inflacionarias que puedan afectar la inflación. Esa sería su relación. La economía institucional. La economía institucionalista se relaciona con el fenómeno económico de la inflación al estudiar las instituciones económicas, la revolución económica, el cambio institucional, la interacción la interacción y comportamiento humano que pueden afectar la inflación. Ahora, la economía internacional. Esta se relaciona con el fenómeno económico de la inflación al estudiar el comercio internacional, el tipo de cambio, la política monetaria en otros países y la inversión extranjera y cómo esta puede afectar a la inflación. Y ya por último tenemos a la política comercial. Esta se relaciona con el fenómeno económico de la inflación al momento de estudiar los aranceles, el libre comercio, el tipo de cambio y la regulación económica y cómo estos pueden afectar la inflación.
Comprender estos factores puede ser muy útil para diseñar políticas económicas más efectivas y de este modo controlar la inflación. ¿Cómo afecta la inflación desde la perspectiva macroeconómica? Para esto primero tenemos que saber qué es la macroeconomía. Esta es una rama de economía que se centra en el estudio y el análisis de la economía en su conjunto, ya sea a nivel regional, nacional o global. Esta disciplina se enfoca en la mediación y la explicación de los principales indicadores macroeconómicos, tales como la producción, el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, los tipos de cambio, la balanza comercial, entre otros. El objetivo que tiene la macroeconomía es entender cómo funciona la economía en su totalidad, para poder comprender, para de este modo poder comprender y mejorar su desempeño. De este modo podemos comprender que la inflación puede afectar varios aspectos macroeconómicos en el Perú, incluyendo la disminución del poder adquisitivo de la moneda, la reducción del consumo y la inversión, el aumento de costo de los préstamos, la disminución de productividad y la competitividad, la inestabilidad financiera, el aumento de desempleo. También puede afectar otros sectores más vulnerables, ya sean estos en la sociedad, como el aumento de la pobreza y la desigualdad. Lo que busca el Banco Central de Reserva del Perú es tomar medidas o trata de tomar medidas para controlar la inflación y mantener una estabilidad macroeconómica en el Perú a través de políticas monetarias y fiscales o entre otras herramientas. Empezamos conociendo qué es la microeconomía. La microeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento de individuos, empresas y hogares en relación a la toma de decisiones sobre la producción, el consumo y así la asignación de recursos escasos. Estas se enfocan en analizar cómo los agentes económicos de los mercados toman decisiones y cómo estas mismas decisiones afectan al mercado en el que interactúan. A través del análisis de los mercados y los precios, la microeconomía proporciona herramientas para entender y predecir el comportamiento a nivel microeconómico. Ahora, ¿cómo afecta esta inflación a la microeconomía del Perú? La inflación puede afectar negativamente a la economía peruana. Los hogares, empresas y consumidores a menudo piden poder adquisitivo debido al aumento de los precios. Además, la inflación puede aumentar la incertidumbre en los mercados, lo que puede provocar una disminución en los niveles de consumo, y las empresas pueden experimentar aumentos en los costos de producción, lo que también disminuye la rentabilidad y los incentivos para invertir o contratar nuevos empleados. En resumen, la inflación en la microeconomía del Perú puede afectar a los precios, los aumentos en la incertidumbre, disminuir la rentabilidad y dificultad en la toma de decisiones por parte de las empresas y los hogares. Todo lo mencionado, hemos llegado a la conclusión de que debemos combatir la inflación, porque un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios reduce el poder adquisitivo de la moneda, lo que puede afectar negativamente a los consumidores, las empresas y la economía en su conjunto. También puede aumentar las tasas de interés, lo que puede afectar el crecimiento económico y el empleo. Por lo tanto, es importante implementar políticas y medidas adecuadas para controlar la inflación y mantener la estabilidad económica.